Hola, hola de nuevo. Estamos aquí con un vídeo, como siempre digo, interesante. Y hoy quiero hacer un vídeo, pues bueno, digamos que daros algunos consejos a aquellos pequeños negocios o aquellas empresas que tenéis poco presupuesto o tenéis mucha limitación de presupuesto en las campañas de Google Ads. Si no me conoces aún, mi nombre es Víctor Martín y soy experto en Google Ads. Llevo 12 años de experiencia haciendo campañas como comento, hoy haremos un vídeo para estos negocios que tenéis mucha limitación de presupuesto. ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Porque me estoy dando cuenta últimamente que muchos que contactáis conmigo, campañas que me llegan de otras agencias con las que colaboro, etc., veo que muchas veces el problema de que una campaña no tenga buenos números, buenos retornos, no es porque la campaña esté mal, sino porque hay mucha limitación de presupuesto. Vosotros imaginaros que tenemos una campaña con un presupuesto, imaginaros, por poneros un ejemplo, de 10 euros al día, y el coste por clic medio está a 3 euros, significa que nos daría para 3 clics al día. Con 3 clics al día, y esto, repito, lo veo muchas veces, es imposible sacar una conversión. También os quiero hacer un inciso aquí. Muchos de vosotros me decís, oye, Víctor, es que yo tengo 100 clics al día y nadie me contacta. Esto no es normal, es que la competencia me está haciendo clics. Puede ser que la competencia te esté haciendo clics fraudulentos, pero es algo normal. Es decir, no penséis que un usuario o 100 usuarios que pasan por vuestro sitio web por día a través de las campañas de Google Ads, os debería, lo normal sería que os contactaran 100, 90, 80, 70. No es así. Hay muchos factores que pueden hacer que ese usuario, esos 100 usuarios, por ejemplo, que estamos tomando como ejemplo, no contacten con vosotros, no sea el momento de compra, esté en un proceso aún de investigación, esté mirando también a otros competidores. Ya sabéis que a golpe de clic, arriba abajo, tenemos anuncios de competidores. Puede ser que no sea un usuario del todo cualificado, porque la palabra clave por la que ha llegado no es una palabra del todo cualificada, etc. etc. Entonces, tomar esto también como referencia. Porque me lo comentáis bastante en los comentarios de aquí del canal de YouTube. Oye, Víctor, es que tengo 100 clics al día, 80 clics al día, 70 clics al día, 70 clics al día, y sin embargo no me contacta la gente, no me compran. Es algo normal. Es decir, esto no lo consigue ni la Coca-Cola tener una tasa de conversión del 80, del 90%. Es decir, es algo normal. Bien, dicho este inciso, como os comento, veo muchas campañas con mucha limitación de presupuesto. ¿Esto cómo lo podemos ver? Esto lo podemos ver, básicamente me gusta verlo de una manera, que es sacando una columna que es esta de aquí, que es la cuota de impresiones pérdida de búsqueda por presupuesto. Fijaros que para este cliente mío, eh, para el periodo de 1 de enero al 31 de mayo, me está diciendo que tenemos una limitación del 0,12, prácticamente el 0. Esto es fantástico. Quiere decir que estamos saliendo, por las palabras clave que tenemos en la campaña, estamos saliendo prácticamente en el 100% cuando un usuario hace una búsqueda salta nuestro anuncio, con lo cual esto es bueno. Pero aquí, como os comento, veo muchas campañas que tenéis limitaciones del 70, al 80, 60%. Entonces, si estáis en esa tesitura y no podéis invertir más, que aquí entraríamos también ya lo comenté en algún vídeo, ¿no? Muchas veces es que no podáis, es que no queréis porque tenéis miedo. Y si no os la jugáis, si no os arriesgáis, con un inciso que siempre lo digo, no quiero que os arruinéis, pero muchas veces no es que no podáis, es que no queréis, os da miedo el riesgo, si nunca dais ese paso, es posible que vuestras campañas nunca maduren y nunca tengáis retorno. Víctor, es que yo invertiré más cuando tenga retorno ya, pero es que ese retorno a lo mejor nunca llega si no, si no te arriesgas de entrada, ¿no? Ese sería otro tema a hablar. Que por cierto, otro inciso, veo muchas veces que el problema de las campañas no es un tema tanto técnico, sino tenéis un problema de mentalidad, os da miedo arriesgar, sois poco pacientes. Bueno, esto ya lo he comentado en varios de mis vídeos, estoy haciendo un poco un pupurri hoy, no quiero entrar en esos temas, pero bueno, sí que quiero por lo menos mencionarlos para recordarlo y así de alguna manera intentar pues mentalizaros o educaros de que hay que jugársela. Repito, no creo que perdáis el dinero que no tenéis, y también tenéis que ser muy pacientes. Bien, entonces, si os encontráis en esa tesitura, que, oye, Víctor, yo tengo una limitación aquí en esta columna, que repito, no viene por defecto, la tienes que sacar a través de columna, ¿vale? Repito, cuota de impresiones pérdida de búsqueda por presupuesto, en las campañas que son campañas de búsqueda. Si tenéis una limitación muy grande,
y ya veis que, por ejemplo, el CPC, el coste por clic medio, está a 3, 2, 4 euros, dólares, y tenéis un presupuesto que podéis invertir máximo de 10 dólares al día, con eso nunca vais a poder generar conversiones o generáis muy poca conversión, tendréis muy poquita atracción. Entonces, ¿qué os recomendaría yo? Bien, yo recomendaría, entonces, en ese caso, porque otro inciso, pensar que las campañas de Google Ads, yo cuando empecé hace 12 años, de hecho, el otro día lo miraba con un cliente. El primer cliente que tuve, que aún lo sigo teniendo hace 12 años cuando empecé, un despacho de abogados, estamos pagando en la actualidad, con una campaña que está madura, con buenos niveles de calidad, estamos pagando el coste por clic 3 veces más caro que hace 12 años. O sea, se ha triplicado el precio del coste por clic. Esto es normal. Cada vez hay más empresas que están entrando en Google Ads y, por tanto, lo que hace es que es un tema de puja y lo que hace es que el CPC, el coste por clic, sube. Entonces, y esto cada vez va a ser peor, ya os lo digo. Es decir, los que tenéis negocios pequeños, que invertís muy poco dinero, es muy probable que las campañas de búsqueda no puedes acceder a ellas en un futuro. Entonces, está bien que escuchéis este vídeo porque os voy a dar yo una alternativa, una solución. Repito, sobre todo este tipo de campañas funcionan para aquellos proyectos en los que tenéis mucha limitación de presupuesto. Y aquí veáis, oye, tenéis una limitación del 80, del 70, del 90. Oye, Víctor, es que me da para 4, 5, 6, 7 clics al día máximo. En ese caso, yo os plantearía que probáis este tipo de campañas. Son campañas que funcionan no, digamos, como una campaña de búsqueda. Es decir, el usuario en las campañas de búsqueda hace una búsqueda, abogado penalista, por ejemplo, y salta un anuncio, ¿vale? En el buscador Google. Este tipo de campañas que os voy a comentar ahora son campañas que no funcionan por búsqueda, sino que funcionan parecido como Facebook, ¿no? Por intereses, por audiencias. Aquí el usuario no no es necesario que haga una búsqueda para que salte nuestro anuncio, sino que nosotros podemos crear una audiencia y decirle a Google, oye, Google, un usuario que tiene estos intereses, quiero que le muestre un anuncio nuestro, pero no le muestre un anuncio cuando hace una búsqueda, sino, por ejemplo, cuando está navegando por YouTube, ¿vale? O cuando, por ejemplo, está en Gmail. Entonces, o cuando, por ejemplo, está en un periódico online. Entonces, este tipo de campañas, básicamente son tres tipos de campañas. Una es una campaña en YouTube Ads, otra campaña es campañas display y otra es campaña de discovery. Te voy a dejar aquí en el primer comentario fijado un tutorial que hice de este último tipo de campañas, que son las campañas discovery, donde explico un poquito más de qué se trata y cómo crear este tipo de campaña. Repito, no solo puedes crear campañas discovery, sino también campaña de YouTube y también una campaña en display. Pero podéis empezar a lo mejor por una campaña discovery. Tenéis un tutorial, repito, que te voy a dejar aquí fijado en el primer comentario. Entonces aquí, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Aquí básicamente lo que hacemos es crear una audiencia personalizada, que se llama. La audiencia personalizada puede ser de diferentes tipos. A mí me gusta trabajar con dos audiencias muy claras. Una, por palabras clave, es decir, estas mismas palabras clave que agregaríamos aquí a la campaña de búsqueda, o de hecho, a mí lo que me gusta hacer es, oye, una campaña que vemos que ya tiene un cierto histórico y vemos que son palabras clave que ya están teniendo algo de conversión, poquito, porque estamos hablando al final que, como os comento, es una campaña con muy limitada por presupuesto, tenemos poca atracción. Pero si vemos que hay determinadas palabras clave que tienen cierto rendimiento, lo que podemos hacer es crear una campaña de YouTube Ads, crear una campaña de display, crear una campaña de discovery y crear esta audiencia personalizada con esos términos de búsqueda. Repito, no confundiros. Con este tipo de campañas, no es que el usuario haga una búsqueda y le salte el anuncio de búsqueda en Google, no, sino que está navegando mejor por un periódico online si se trata de una campaña de display, por ejemplo, o estará, por ejemplo, navegando por YouTube para ver un vídeo y le aparecerá un anuncio en formato texto gráfico con lo que nosotros queremos ofrecer. Entonces, no es una campaña de búsqueda, tenerlo claro, pero sí que podemos decirle a Google que un usuario que históricamente está buscando esas palabras clave, le muestro un anuncio, por ejemplo, de vídeo en YouTube Ads, le muestro, por ejemplo, un anuncio en formato, en el feed de YouTube, por ejemplo, en formato texto, o le muestre cuando vaya a un periódico o a un blog en formato, por ejemplo, banner, ¿de acuerdo? Entonces, repito, funciona por audiencias personalizadas. Tenemos que decirle nosotros a Google qué palabras clave queremos insertar en esa audiencia. La primera audiencia que recomendaría sería esa, por términos de búsqueda
que vosotros creéis cualificados. Si tenéis un histórico, utilizar, como os comentaba antes, este histórico de palabras clave que os han funcionado mejor para crear estas audiencias personalizadas. Y después, la otra que a mí me gusta mucho, incluso más que términos de búsqueda, o que yo, por ejemplo, tengo, hablando siempre en general, que ya sabéis que no me gusta hablar en general, pero que me gusta trabajar mucho, es URLs de la competencia o sitios web en el que sabemos que nuestro usuario va. Fijaros que os he hablado de una primera audiencia de términos de búsqueda, de palabras clave por las que creemos que nuestro perfil de usuario nos está buscando, creamos una audiencia personalizada. La segunda audiencia que recomendaría es por URLs de la competencia, URLs que sabemos que nuestro perfil de usuario acude, ¿no? Podemos decirle a Google, oye, un usuario que visita a mis competidores y además visita este blog que sé que va a mi perfil de usuario, o este periódico, o esta página web, yo quiero que también le muestre mi anuncio, como os comentaba antes, a través de un vídeo en YouTube, a través de un anuncio en el feed de YouTube, ¿vale? En el de esto de YouTube, o bien a través de la red de display de Google, con un banner, por ejemplo, en un periódico, en un blog, etc. Me suele funcionar muy bien este tipo de audiencias personalizadas de URLs o sitios web, tanto de la competencia o, repito, sitios web donde sabemos que acude nuestro perfil de usuario. Aquí podemos agregar sitios web, perfiles de Instagram, URLs de YouTube, podemos agregar absolutamente todo. De hecho, os recomendaría, por mi experiencia también, que contra más URLs, más información le demos a Google, Google tendrá más información y funcionará mejor. Yo las campañas con audiencias personalizadas que tengo más URLs, pero URLs, repito, cualificadas, no agregar por agregar, que es otra cosa que hacéis, agregáis URLs por agregar, no, URLs realmente que sean cualificadas, suelen funcionar, una audiencia que suele funcionar muy, muy bien. Así que os recomiendo esto. Haciendo un resumen, por cierto, si te está gustando el vídeo, aprieta me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta, comparte, porque esto me da a entender al final que te gusta este tipo de vídeos y seguiré creando este tipo de contenido gratuitos para aportaros valor, ¿de acuerdo? Bien, haciendo un resumen, cuentas con presupuesto muy limitado, probar este tipo de campañas, repito, Discovery, te voy a dejar en un comentario, primer comentario fijado, un tutorial cómo hacer, campañas de YouTube Ads o campañas también de display. Por mi experiencia, y eso también es mi experiencia personal, y hablando en general, no, repito, no me gusta, pero yo tengo mejor experiencia con las campañas Discovery que no con las campañas de display. Entonces os preguntáis, oye, ¿por qué este tipo de campañas? Pues porque precisamente el coste por clic medio, el CPC medio, es muchísimo más económico que no en las campañas de búsqueda. Fijaros en este cliente de aquí, ¿vale? Para el periodo desde el 1 de enero, ¿vale? Fijaros que tenemos en la campaña de búsqueda, ¿vale? De toda la vida, tenemos un CPC medio 0,52, cuando en la campaña de Discovery tenemos un CPC medio 0,36. Y este CPC medio en esta campaña, de hecho, es algo caro. Yo tengo campañas de clientes con CPC 0,6, 0,06, disculpad, 0,07, o sea, CPCs excesivamente baratos. Siempre los CPCs en Discovery, por lo menos en mi experiencia, son costes por clic muchísimo más económicos. ¿Esto qué es lo que permite? Pues precisamente lo que os comentaba, ¿no? Si tenemos un presupuesto de 10 euros al día, con una campaña de búsqueda, si el coste por clic está a 3 euros, tenemos para 3 o 4 clics. En cambio, si estamos sacando CPCs de 0,30, 0,20, 0,7, 007, esto lo que nos hará es que tendremos para ese presupuesto diario más clics y, por tanto, más opciones de convertir. Tenéis que ser muy pacientes con este tipo de campañas también, ¿de acuerdo? Tenéis que ser pacientes. Y también tenéis que ser conscientes de una cosa. Recibiréis muchos contactos. Si, por ejemplo, tenéis una web que genera contactos, tendréis, o sea, que genera contactos, que lo que buscáis es que el usuario deje su contacto a través de rellenar un formulario, a través de una llamada de teléfono. Son campañas que recibiréis muchos contactos no cualificados, sobre todo de entrada. Tenéis que ser pacientes, tenéis que pagar este peaje entre comillas, pero es una campaña que si la vais optimizando, si trabajáis con varias audiencias, si vais optimizando las audiencias, si trabajáis varios anuncios, varios ads, al final vais dejando el ad ganador, el que mejor funcione, es una campaña que os puede dar un número interesante de leads. Fijaros en este caso, en este cliente en concreto, hemos sido capaces desde el 1 de enero hasta 31 de mayo de 2022 de generar un total de 72 conversiones a un coste de conversión de 7,94, ¿vale? Entonces, fijaros lo que os comentaba, a pesar del CPC está más barato que la campaña de búsqueda, sacamos la conversión un poquito más cara que la campaña de búsqueda. Por lo que os comentaba, los leads son menos cualificados, ¿vale? Impactamos a muchos usuarios que no son del todo
cualificados. Es algo normal, sobre todo en el corto plazo. Hay que ir madurando, hay que ir optimizando esta campaña, pero os recomendaría sí o sí que probarais este tipo de campaña. En este caso concreto, en mi cliente, fijaros que no tenemos limitación de presupuesto, pero sí que el cliente al final me decía, Víctor, oye, no tenemos limitación de presupuesto, pero sí que me gustaría escalar un poquito más. Entonces, yo le propuse hacer una campaña, como os comento, de Discovery, con, por ejemplo, URLs de la competencia, para intentar pues, escalar un poco la campaña para que esos usuarios que a lo mejor no están haciendo búsquedas, pero sí que están visitando varias URLs de la competencia. ¿Qué más os quería comentar? Yo creo que esto es todo. Como os comentaba, también sirve para escalar un poquito, también para tener más visibilidad. Un usuario a lo mejor ha hecho una búsqueda por la palabra clave, salta nuestro anuncio de búsqueda, luego se va, por ejemplo, a ver un vídeo de YouTube y ve un anuncio nuestro en el feed de YouTube, de la misma empresa que ha visto a lo mejor hace un par de días, ¿vale? Mi cliente, con lo cual le vamos generando diferentes impactos y también nos ayuda esto a apoyar las campañas de búsqueda. Fijaros que además de todo esto, lo apoyamos también con una campaña de remarketing. Entonces, aquí lo que buscamos es generar varios impactos, tener visibilidad, en este caso con este cliente, ¿eh? No es por un tema de limitación de presupuesto, sino que lo que apoyamos es la campaña de búsqueda, tener un poquito más de visibilidad, dar más tracción, escalar un poquito más la campaña. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os comento, os voy a dejar aquí en la descripción unos enlaces por si necesitáis ayuda con vuestras campañas. Nada, ha sido un placer como siempre estar por aquí con vosotros y que tengáis una excelente semana. Un saludo.